Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema polémico que es el de la ideología de género. De alguna manera se fue mencionando cuando hablamos de la guerra semántica en las semanas anteriores. El día de hoy pues vamos a detenernos en este tema, en este aspecto. Como ya lo deben haber mencionado pues los hermanos, por allí si hay preguntas, vamos a tratar de darnos algunos espacios o al final o de repente en un intermedio para poder responder las preguntas o ver qué luces damos en ese aspecto. Si por ahí dentro del chat, si pudieran hacer las preguntas en este tema, ¿no? Y ya por allí les voy a pedir que me lo lean para poder ir dando una respuesta. Bien, puedo compartir, ¿verdad, Luisito? Ya, entonces vamos a compartir esto por aquí. Ok. Mm, un ratito. Listo. ¿Pueden visualizar las diapositivas? Sí, sí, Sí. podemos verlas por acá. Ok. Bien, manitos. Em, bien, hoy día vamos a hablar sobre la ideología de género, como ya lo había mencionado, que es un tema pues que ahorita sí necesitamos conocer para poder entender cómo estamos viendo y si efectivamente nuestra actitud está siendo la que se necesita frente a este tema, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen, que hay en los medios, por todos lados, hay opiniones contrarias, diferentes fuentes. Si uno pone ideología de género en el buscador de Google, pues va a figurar páginas que hablan muy positivamente de lo que es este concepto de género y de todo lo que concierne. Y también páginas que van a hablar, entre comillas, de una forma neutra y otras que van a ir en contra, ¿no? En contra de esta ideología. Entonces necesitamos tener en cuenta las fuentes de dónde viene la información que nosotros escuchamos, ¿no? En primer lugar, porque viendo de dónde viene o cuál es la fuente o quién es el que dice o cuál es el origen de esa información, nos vamos a dar cuenta por dónde viene y cuál es, digamos, la intención de aquello que están diciendo, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es ideología de género, me gustaría preguntar por allí a algunas personas qué entienden por ideología de género, según lo que hayan escuchado, lo que hayan podido leer o lo que hayan captado de lo que se dice en los medios, ¿no? ¿Qué es ideología de género? Voy a pedirle a algunos que puedan participar. A ver, eh, hermano Leonardo, ¿qué entiende por ideología de género? Está apagado su micro, hermano Leonardo. No le escucho todavía. Ah, ya, ahora sí. Mm, no logro escucharle, hermano Leonardo. ¿Está o muy bajito su audio o está fallando? No lo escucho. ¿Lo escuchan ustedes? No se llega a oír, ¿no? Oh, ya, en todo caso, si puede poner por el chat su percepción, lo que entiende por ideología de género, y por ahí ya lo va revisando su audio para poder escucharle más adelante en otra participación. Señora Evita, No, la señora Eva está sin micrófono también, no sé, también su pregunta por otro micro, lado. ya, gracias. A ver, la señora Yolanda, señora Yolita, ¿cómo está? ¿Podría comentarnos qué entiende por ideología de género? Señora Yolita, me siento sola aquí. No me escucho, no escucho a nadie.
A ver. Bien. Bueno, en vista que los micros están fallando, al menos necesito saber si me están escuchando para Sí, te avanzar. escuchamos bien, Lucía, acá. Ok, Si bien. alguien más no pudiese escuchar, Si alguien avísenos, no por hizo, por favor. favor, comuniquen. Y si es posible, prendan sus pantallas, sus cámaras, porque si no, no voy a saber si están captando o siguiendo la hilación. Y es importante que no nos perdamos con el contenido. Bien, en cuanto a ideología de género, entonces todos tenemos diferentes concepciones. Vamos a ir entonces explicando de dónde parte esta, esta percepción, esta ideología. Hay un trasfondo. Ahorita se habla de ideología de género, pero esos conceptos, todo eso que se dice, viene de algo que está mucho más atrás, ¿no? Hay algunas personas algunos teóricos, filósofos, politólogos que han escudriñado en este fenómeno, en este tema de lo que entendemos actualmente, de la ideología de género y el alcance que está teniendo. Así que todo este análisis se ha remontado al marxismo. Carlos Marx, como por allí recordemos un poquito, él pues es un referente, él es el creador del marxismo, es una ideología, un movimiento que dio origen a lo que entendemos como el comunismo, ¿no? Y a todas las fases del comunismo desde su inicio, ¿no? Entonces, Carlos Marx tiene varios libros, varias publicaciones, uno de ellos, el Manifiesto Comunista, donde hace ya un compendio de lo que es toda su concepción de este tema, su concepción de lo que está pasando en esa época. Él vivía pues en los años de las épocas de las empresas, de las fábricas, donde el poder, verdaderamente el poder económico estaba concentrado en en las personas que dirigían o que tenían el control de las fábricas, ¿no? Y toda la masa de personas que trabajaban para ellos eran llamados proletarios, ¿no? Los trabajadores. No tenían, pues, no estaban ni organizados y trabajaban en condiciones demasiado penosas. Lastimosamente, esto es una realidad, esto es algo que sí ha sucedido, obviamente, tenemos, pues es un hecho histórico, que el origen en este tiempo pues era así, ¿no? Y trabajaban pues muchas horas, no tenían ningún tipo de derechos, si no trabajaban y se le antojaba al dueño de la fábrica, pues los despedía. Si había accidentes laborales, la empresa le importaba un comino, no pasaba nada, y el pueblo sufría mucho, ¿no? Todas las personas que por necesidad entraban a trabajar a estas instituciones, a estas fábricas, pues la pasaban sumamente mal, ¿no? Una época muy, muy doliente, en la cual pues Carlos Marx fue gestando su pensamiento, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues, ¿qué es lo que dice en su postura, ¿no? Primero, ve que las personas que trabajaban, ¿no? Y que eran la fuerza de trabajo, los que generaban la riqueza en las fábricas, porque ellos eran los que generaban los productos y luego eso se vendía y todo ello, pues generaban riqueza para otros y empezó pues dando o hablando en este sentido de concientizar a las personas y decirles, pues ustedes que son los que trabajan, los que generan riqueza, no disfrutan de eso, los están utilizando y ustedes pues se merecen todo y reciben muy poquito, ¿no? En ese aspecto pues motivaba en su discurso, Carlos Marx motivaba a un odio, ¿no? Una cólera, una rabia contra aquellos que eran los que ostentaban el poder económico, ¿no? Los que tenían las fábricas en su poder, el poder político, y ellos eran pues los sufridos, las víctimas. En este contexto, económicamente y por no tener derechos, pues sí, era una realidad. Carlos Marx con su discurso los llenó de odio y ¿qué es lo que hizo? Pues vio
que en esta situación, pues las personas en masa, ¿no? La gran cantidad de personas que se sentían pues oprimidas, ¿no? Podían levantarse, defenderse y bajarse del poder a las personas que estaban en el poder en ese momento, ¿no? Pero ¿a quién pone una vez que se sacan del poder al que está arriba? ¿A quién van a poner? Pues a aquel caudillo que les ha dicho, vamos, unámonos, hagamos tal cosa. Y ese fue la situación del comunismo desde su inicio, ¿no? Entonces alguien salía al frente, los organizaba, los motivaba, los arengaba y así en esa situación los iba llevando hasta que cambiaran la cuestión del poder económico y luego quedaba al frente de todo. Y allí sucedía pues ya otras cosas, ¿no? Porque ya hemos visto que el comunismo ha sido muy nefasto en la historia, ha habido pues tantas cosas que vinieron después. Pero si nos damos cuenta, la fórmula de Marx de agarrar como un caballito de poder, por eso se usa esa frase, ¿no? Ese caballo, agarrar de caballo de poder, en este caso, en su caso, ¿no? Al proletariado, para que encima del proletariado yo me pueda tomar el poder después, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pasó, se observó cuando hubo la Revolución Francesa, la gente indignada se unió, se bajaron a todos y bueno, quedaron allí también a cargo aquellos que habían movilizado a toda la gente, ¿no? En este caso, con toda la parte filosófica de Carlos Marx, fueron los proletarios, aquellos, o bueno, los trabajadores, ¿no? La clase de los trabajadores los que hicieron todo ese movimiento, tomaron fuerza, tomaron el poder y le dejaron en el poder a aquellos que habían sido los abanderados, ¿no? Y eso pasó. Ahora, esa es la fórmula básica la fórmula básica que encontró y sistematizó de alguna manera Carlos Marx. Él es el que la parte final de su manifiesto comunista usa pues esta frase, ¿no? Tan conocida: proletarios del mundo unidos, ¿no? No tienen nada que perder excepto las cadenas. Si se le habla en este sentido a una población, a una persona que está pues, que se siente encadenada, violentada, vejada por todos lados, y le hablas de esa manera, pues obviamente que lo llenas de rabia, de cólera y lo movilizas, ¿no? Entonces, la cuestión con el comunismo es que tú te agarras de esa rabia y de esa movilización que generas en la masa, en las personas que están padeciendo en ese momento, para encima de ellos, pues tú tomar tu posesión, ¿no? de poder. Eso pasó con el comunismo, con la clase proletaria, y ya tiempo después vemos que con el caso de, cuando ya hubo de repente, hubo en realidad pues todo un cambio político, las personas empezaron a tener derechos, los obreros se sindicalizaban, ya fue una realidad un poco diferente en otros contextos mundiales, pues ya no funcionaba de la misma manera este caballito de poder para yo poder hacerme del poder en futuro, ¿no? Entonces, allí, ¿qué se evidenciaba? Que había una situación con la mujer eh, en la que había, pues, violencia, maltrato, desigualdad, y en este aspecto fue el nuevo caballito, ¿no? En ese aspecto, pues, la mujer era, en esa época, la mujer era la minoría, y es en esa época en la que surge todo lo que entendemos ahora como feminismo, ¿no? Desde esos primeros momentos, con motivos que eran muy lógicos. Ya ahora, actualmente, pues ya no está por un lado, ¿no? El caballito de poder de la mujer, ¿no? Pero también está el de los homosexuales o de las minorías violentadas, ¿no? Las minorías que ahorita, entre comillas, están siendo violentadas, están siendo vulnerados sus derechos y todo ello. Entonces, si nos damos cuenta, no se trata tanto de una cuestión de justicia para en sí, o sea, hay un trasfondo, sí, ¿no? Por el cual se mueve a la masa, pero no ha sido solamente por los derechos de los proletarios en ese momento, ¿no? Sino ha sido una cuestión de que yo quiero algo a través de ellos. En el caso de la mujer también lo vamos a ver ahora,
y de los homosexuales es prácticamente otro de sus caballitos que se están usando actualmente. Entonces, esta parte del marxismo, ¿no? Esta filosofía de Carlos Marx, es la que está dando el punto de partida a todo esto, ¿ya? Y también lo que es el existencialismo. No sé si alguno recordará de repente hace tiempo, ¿no? En la época de estudios, que hayamos escuchado pues sobre esta filosofía. Jean-Paul Sartre, un filósofo, pensador, escritor, un montón de cosas que hizo, él fue el que empezó con este asunto del existencialismo. Él que decía, pues decía que, para empezar, Jean-Paul Sartre era ateo, ¿ya? Él no tenía a Dios, no creía en nada de ello. Por tanto, todo lo que se enseñaba antes de ese tiempo, ¿no? En la época clásica, que iba más, mejor dicho, que había sido todos los conocimientos y filosofía de la época clásica, había sido pues fortalecido con pensamiento también de fuentes religiosas, ¿no? Porque muchos filósofos eran religiosos, religiosas, había doctores de la iglesia, todo en la época clásica. Entonces, todo lo que era filosofía y los pensamientos, los grandes pensadores, eran, pues, la gran mayoría eran católicos, ¿no? Y había un trasfondo, hay una concepción, pues, de que la esencia que tiene el ser humano, la esencia del ser humano, eh, por así decirlo, para resumir, ¿ya? Se la da Dios, ¿no? Hay algo que es la esencia del ser humano y luego recién está el ser del ser humano, es decir, lo que el ser humano hace con eso que ya es, con su esencia. Entonces yo tomo mi esencia y hago mi vida, hago mis cosas. Eso yo es lo que soy, pero en base a lo que es mi esencia, ¿no? Sin embargo, en el tema del existencialismo, Jean-Paul Sartre dice que no, que es al revés, que eso está, sino que en realidad, pues, la esencia del ser humano es lo que yo hago en mi día a día. Al revés, ¿no? El ser humano o nosotros somos en esencia aquello que hacemos. Y si yo hago A, entonces mi esencia es eso. Si yo hago B o decido cambiar lo que hago día a día, pues estoy cambiando mi esencia inclusive. ¿Por qué? Porque no hay una esencia fuera de mí. Yo creo mi esencia. Porque la esencia depende de mi ser, de mis acciones. Por eso dice, el ser, lo que yo hago, precede a lo que es mi esencia. Es lo que decía Jean-Paul Sartre. Entendemos eso en el sentido de que si él es ateo, obviamente no cree que haya venido algo de Dios, ¿no? Entonces, su forma de percibir las cosas era justamente al revés. Ahí no hay Dios, ahí yo soy lo que hago en mi día a día. Contrario a lo que habíamos aprendido con los pensadores de la escolástica, ¿no? De la época clásica. Entonces, si yo soy lo que construyo en mi día a día, allí es donde calza todo lo que tiene que ver con lo que vamos a ir entendiendo y comprendiendo que se ha gestado como ideología de género, ¿no? Bien, entonces, vamos a hablar del feminismo porque la ideología de género se ha gestado en la segunda ola del feminismo. Entonces, el feminismo, su origen en realidad, llamada la primera ola del feminismo, ha sido básicamente del feminismo moderno, digamos, ¿no? Porque ya antes de esta época ya había algunas filósofas, personas que hablaban del tema, ¿no? Entonces, aquí era la época en que la mujer no votaba, no había muchos derechos en realidad que protegieran a la mujer. La mayoría de los privilegios, derechos legales y todo el alcance de construir una vida social, políticamente hablando, todo era el varón. Las herencias, si recordarán, ¿no? Hubo épocas en que la herencia era solo para los varones y a las mujeres, pues, si querían, les daban alguna cosa, ¿no? No había un derecho y era más que nada una voluntad, ¿no? Muchas veces heredaba el varón de la casa
así sea el quinto hijo, y ese varón tenía la disposición de ver qué pensión le daba a las hermanas. Y esa era la situación, ¿no? Entonces, no había derechos que protegieran a la mujer. Entonces, ya en este tiempo, a mediados del siglo XVIII, ya para el siglo XIX, estamos hablando 1800, pues 1800, 1900 ya llegando, estamos viendo que pues empiezan todas las revueltas, las movilizaciones de las mujeres que eran llamadas las sufragistas, ¿no? Porque lo primero que reclamaban era el derecho al voto, para ellos poder votar y elegir a aquellas personas, era digamos lo primero que empezaron a organizarse para lograr, ¿no? Entonces piden derechos, ¿no? Piden la abolición de privilegios masculinos, como se exigía la de los aristócratas, piden derechos matrimoniales y a los hijos, al trabajo, por ejemplo, a la capacitación profesional. Las mujeres no iban a la universidad, no iban, ni siquiera era bien visto que se interesaran por estudiar, ¿no? Al trabajo, a la capacitación profesional, a la educación, al voto. Entonces allí empezaba pues esa crítica de la situación de las mujeres. Vemos, este es el nuevo caballito, la situación de las mujeres y de las relaciones de poder entre los sexos. En ese tiempo pues la mujer verdaderamente tenía esa formación de que tú te casas y tú para tu casa y tú con tu esposo y nada más ni pienses, ¿no? Ni te preocupes, ni pienses, ni nada. Como si, y acá lo que criticaban era que eso lo consideraban como si fuera algo natural, ¿no? Como si procediera de la naturaleza. Si vemos en esta realidad, pues, en realidad es bastante, tiene bastante sentido. La situación de desigualdad era clara, evidente, ¿no? Y sí, pues era un motivo, ¿no? Se fue el pretexto y por eso fue el segundo caballito. Vamos viendo cómo avanza esto. Ya después ya hubo derecho al voto, empezaron a cambiar muchas cosas. La segunda ola es a mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Entonces ya estamos hablando de los 70, más o menos. Piden el sufragio universal. Eh, Acá había diferentes países, o sea, ya se había conseguido varios avances en cuanto a leyes, ¿no? A normativas para las mujeres en muchos países, sobre todo Europa. Y luego Europa, Estados Unidos. Y bueno, ellas piden para todo, ¿no? A nivel universal, la educación superior, acceso a profesores, son las mismas situaciones, pero que con el paso de los años todavía se percibía algunas diferencias. Las condiciones laborales, los derechos, deberes matrimoniales equiparables a los de los varones. En este aspecto, en esta época ya trabajan, ya están pues buscando luchar por la paz, estamos pues en la época de los hippies, ¿no? Los conocidos hippies. Se consiguen adhesiones, se efectúan alianzas interclasistas, interracistas, internacionales, porque allí era ahora el amor libre, se fue relacionando con toda la situación también de violencia que se había y de racismo, ¿no? Que se vivía en esos aspectos también con la raza negra, ¿no? Y se oponen al matrimonio obligado, ¿no? Por la presión que ejercían en ese tiempo los padres para obligar a casarse a los hijos y a las hijas. Investigan y practican el control de la natalidad. Acá ya estamos hablando pues de los métodos anticonceptivos, ¿no? Pero que tomaban así nada más por su cuenta, no era así tan promovido como ahora, ¿no? O exigido. Exigen igual salario y se declaran libre pensadores. En ese tiempo todavía había algunas brechas en cuanto a la cuestión salarial entre hombre y mujer. Entonces aquí ellas, esta segunda ola tiene dos referencias fuertes. Tienen varias referencias, porque hay referencias desde la parte científica, la parte psicológica inclusive, hay investigaciones en ese tiempo, ¿no? De psiquiatras, médicos que hicieron por esas épocas, pues, el primer intento de cambio de sexo y terminaron, pues, matando a la persona que se había sometido a esta operación, psicólogos, psiquiatras, que echando a andar su ideología o tomando pues sus postulados, tenían
por allí en práctica, sin permiso legal, solo con autorización de los papás, el hecho de educar en sexualidad o cambiar la identidad, bueno, la orientación sexual de los niños. Me estoy refiriendo acá a una investigación. Ahorita les voy a poner eso de referencia cuando se les entregue la información. Es una investigación de un médico, ahorita no recuerdo el nombre, un psiquiatra en Estados Unidos, que hizo una operación de reasignación de sexo a un recién nacido que había sido lastimosamente desfigurado en sus genitales por un ataque de un perro. Entonces, este médico que tenía este pensamiento, esta ideología de el ser, pues, precede la adolescencia y todo eso, pensaba, postulaba que la persona se, se hacía hombre, ¿no? No se volvía masculino, es decir, si yo, como es algo que se hace, yo le puedo, se perdió sus genitales masculinos, le puedo hacer con operación un genital femenino, lo criamos como niña y entonces queda niña y no pasó nada. Y yo demuestro mi teoría, ¿no? Entonces, eso se realizó, después se vio los nefastos efectos, ¿no? En esa persona, que la persona a la que se le sometió a esas operaciones, se le crió pues como varón, no como mujer, siendo varón, pues tuvo todo una historia muy triste y terminó suicidándose, ¿no? Porque no fue suficiente en realidad pues toda la formación que se le dio para ello, ¿no? Sí, es el psiquiatra John Money. Sí, creo que sí. Sí, sí, lo tengo acá. Pongo la referencia en Exacto. el chat. Sí, gracias. Entonces, en este caso, él, por ejemplo, es uno de los primeros abanderados y referentes, pero siempre cuando hacen referencias, siempre te dan la parte que en comillas funcionó, la parte científica, entre comillas, que es lo que fortalece su pensamiento o su creencia, porque en realidad sí, pues es una ideología, es lo que creen. Y no la parte completa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al final de cuentas? ¿A qué fue sometido esa persona para que eh, motivar a que ese niño pues esté a alguien como varón, o sea, que se cambie su inclinación, ¿no? Su orientación que naturalmente en el muchacho pues era hétero, ¿no? Pero siendo criado como niña, querían volverlo homosexual. O sea, es una cosa así bien trastocada. Vamos entonces a que esta segunda ola ya trae pues mucho de estas teorías y de este tipo de análisis como sustento para lo que vamos a ir entendiendo, ¿no? Ya como ideología de género. Judith Butler, ella también es otra referente, ella nos habla, bueno, tiene toda su teoría de lo que es la teoría queer, que bueno, el término no es muy conocido, pero sí todo lo que significa. Y ella es mucho lo que habla de esto, de que nos volvemos pues de que no hay una sola forma de ser, por ejemplo, ¿no? No hay una forma de ser mujer, no hay una sola forma de ser varón, y que todo está dentro de una gama de que acá está el varón, acá está la masculinidad, acá está la feminidad, y nosotros podemos estar en cualquier punto que querramos entre lo masculino y lo femenino. Eso es, ¿no? Puedes escoger, porque así somos lo que ahora mencionan como sexo fluido y todo eso, ¿no? Entonces, en ese tiempo, Judith Butler habló mucho sobre eso, pero algo, cuando revisé su teoría, todo, claro, es base de todo esto que nos habla la ideología de género, y cuando vas de fondo, pues ella es lesbiana, que se considera también así medio género fluido, ella es una de las primeras que ha insistido, por ejemplo, en que no le digan ella, ¿no? En que le digan otra cosa, porque ella no es ella, ni tampoco es él. Entonces, ahí vemos de dónde están viniendo, pues en la segunda ola mucho se fue hablando de estos temas, y definitivamente Simone de Beauvoir, que es también una filósofa, pensadora, escritora, ¿no? Tiene su libro,
su libro que habla sobre el segundo sexo. Es súper conocido, es prácticamente la Biblia de estos grupos, ¿no?, que consumen esta ideología. Y ella, ¿qué es lo que dice? Pues que la mujer se hace, la mujer no nace, la mujer se hace, nada está predicho. ¿De dónde viene todo esto? Pues de su pareja, Jean-Paul Sartre. Él ha sido su pareja a través de los años, sin fin, y han tenido pues una relación de dependencia bastante tormentosa también, así que no sé en qué sentido hablaba de liberación femenina. Lastimosamente pues uno no necesita o necesitamos también analizar en contexto, ¿no? Todo lo que de alguna manera predica y hace la persona de la cual vivemos, ¿no? Y en este aspecto, pues Simone de Beauvoir, ella es una de las principales referentes, que obviamente ella tiene como referente, porque lo tenía como un dios, prácticamente, a su pareja, que era Jean-Paul Sartre, ¿no? Y una pestañita solamente para señalar o resaltar de ella, pues que ella tenía toda esta filosofía de que la mujer se hace y que tiene muchos derechos y que tenemos que liberarnos de tantas cosas. Sin embargo, en su situación sentimental con Jean-Paul Sartre, cuando él le propuso pues tener otros amores, porque lo de ellos es algo muy especial, pero hay otras formas de amar que no amenazan lo que ellos tienen, pero que lo acepte, ella aceptó. Y ella por ahí tuvo amantes, pero eran solamente algunos, porque para todos era absolutamente claro que ella amaba a Sartre, y Sartre sí hacía lo que quería con su vida sexual, ¿no? Y ella siempre le aceptaba eso. Entonces, hablamos de una dependencia con un hombre, de una mujer que en realidad pregonaba una independencia en otros niveles femeninos. Vamos entonces, la tercera ola. En este aspecto, podemos decir que estamos en la tercera ola, aunque algunos teóricos dicen que a partir del 2014 ya estamos empezando una cuarta. Hablando en sí de la tercera ola, ya es la segunda mitad del siglo XX, comienzos del siglo XXI, y estamos hablando de los 90, más que nada, ¿no?, los 90. Se afianza el pensamiento feminista, hay un análisis y descripción. Ahora sí hablamos de en este aspecto, vamos a tener mucha fuerza de toda la parte que se habló al inicio en los primeros temas, ¿no?, de la guerra semántica. Porque aquí hay términos que son bandera, que son fuertes, con los cuales se dominan muchos discursos. Entonces, acá se habla del pensamiento feminista como un análisis y descripción, como que el pensamiento feminista analiza que hay un patriarcado y que hay desigualdades y discriminaciones de sexo-género. Es decir, allí es la guerra de los sexos, ¿no? El hombre que ha violentado a la mujer y que la tiene sometida, porque esto es un patriarcado, el poder lo ostentan los varones, siempre hay una desigualdad, hay discriminación, hay una dominación, y es porque somos mujeres, ¿no? Se acuñan términos, se describen las injusticias como impuestas por las culturas, ¿no? Y la cultura, como es un patriarcado, es culpa del hombre. Entonces, la injusticia es por el hombre. Si hacemos el análisis de dónde te sacan las cosas, terminan en la conclusión que la injusticia es culpa del hombre y no por la naturaleza, ¿no? Bueno, obviamente la injusticia no es por la naturaleza, ¿no? Pero ellos lo toman como que las cosas, la situación de la mujer no es por su naturaleza, sino es porque la cultura, que es generada, producida, sostenida por un patriarcado, nos pone en esa posición a las mujeres, ¿no? Entonces hay un sistema de sexo-género. ¿Por qué? Porque es el género masculino el que domina, ¿no? Lo colocan en este sentido las cosas. El problema sin nombre, ya le ponen nombre, ¿no? El patriarcado es el problema. Hay una gran incorporación a la educación secundaria y superior, y a oficios, empleos y profesiones de las mujeres. Ya en esta tercera ola, todas las mujeres, nadie quería dedicarse a su casa. Si querías en este tiempo de auge, si tú querías dedicarte a tu casa, pues estás viviendo en la edad de piedra, ¿no? Porque no puedes hacer eso. Tienes que trabajar, tienes que sobresalir, tú también tienes derecho. Y bueno, en masa
todo se generalizó, ya la educación ha sido mixta, la educación ha cambiado, ya la mujer pues entraba a la universidad, se cambia la ropa, ya no usamos falda casi, a menos que quieran, la mayoría son pantalones, y en ese tiempo, pues del 70 al 90 ha sido pues como un despertar, ¿no? A la mujer en general, pero ya se estaba introduciendo todos estos conceptos de fondo, ¿no? Aparecen como candidatas elegibles y electoras, influyen y presionan en las instituciones internacionales, nacionales y locales, ya a nivel político. Como recordaremos, ya por este tiempo se hacía pues bastante publicidad y motivación de que las mujeres pues pudieran postular a la presidencia o que pudieran tener poder político. Publican, crean, usan anticonceptivos, reclaman derechos en el matrimonio, consiguen el divorcio, ¿no? Proclaman y practican el amor libre, regulan y controlan su fecundidad, bueno, controlan entre comillas, ¿no? Se organizan social y profesionalmente como feministas y como lobbies. Entonces, ya acá vemos toda esa revolución sexual que va siendo pues bandera para el feminismo, ¿no? Donde ya puedo hacer todo lo que hacía el hombre y ahora lo hago yo. Porque yo puedo tener también sexo sin consecuencias, porque yo tengo mis anticonceptivos. Y si se me escapa, pues empiezo a luchar por el derecho al aborto. Ha sido, obviamente, desde estos años, ¿no? Se cambian códigos y legislaciones, se reivindica fuertemente la despenalización del aborto, se legislan y políticas de igualdad de género, no en nuestro país que vamos en este aspecto, gracias a Dios, más lento, sino en Europa, en Estados Unidos, todo esto ha sido, pero así una cuestión tan, pero tan fuerte, este caballito de poder, que ha cambiado las legislaciones, por esas épocas empezó a cambiarse todo, por ejemplo en Canadá, ¿no? Canadá, en Europa ha sido pues toda una revolución. Y se extiende la coeducación a la escuela misionera. Surgen corrientes y afiliaciones diversas, a veces opuestas y disyuntivas. Aquí empieza a darse diferentes concepciones de feminismo inclusive, ¿no? Y doble militancia, ¿no? Feminismo socialista, feminismo radical, feminismo liberal, feminismo de igualdad o de la diferencia, ciberfeminismo, ecofeminismo, se enriquecen las propuestas y ahí se va haciendo todo el cambalache, porque ya por esa época, pues cada uno iba escogiendo lo que le gustaba y lo que le parecía dentro de todos estos movimientos. Igual sigue siendo que como se determina o se autodetermina feminismo, en ciertas causas, pues se han mantenido posturas unidas, ¿no? Similares, y han sido igual de fuertes caballitos de poder políticamente hablando en todos estos años, ¿no? Bien, en este aspecto, pues hasta aquí, por estos años, estamos viendo que se vive pues la tercera ola. Como les digo, ahora se está hablando de un inicio, de una cuarta ola, pero básicamente se está hablando de ello por esta cuestión de los medios, de las redes sociales, de los medios de comunicación, que han sido pues un boom, un despertar, un bombardear con estos temas de conceptos, de hacer oír tu voz y todo a través de estos medios, ¿no? Y en ese aspecto ha sido algo tan intenso y tan fuerte a nivel mundial que se habla que es la cuarta ola. Básicamente, pues son estos mismos objetivos, críticas que se hacen y se ha reforzado toda esta manipulación con los términos, manipulación semántica, para poder dar sustento a sus argumentaciones, ¿no? Bien, estas son fotos de actividades feministas. Cuando uno va a las páginas de estos grupos, de los grupos sociales, de los grupos de ahí sus páginas de Facebook, de estas ONGs, ¿no? Tú vas y no te muestran estas fotos, no te muestran estas fotos, te muestran fotos de mujeres que están por allí con su banderita y están un montón organizaditas, todas limpiecitas y con su banderola caminando, bastante gente caminando así. Eso es lo que te ponen, ¿no? Y estas fotos
son las que uno encuentra y allí de las noticias que han salido, o de la gente que ha puesto en su Face, ¿no? Estas son las fotos. Y es lo que muestra en realidad eh, que es la forma de expresión de estos grupos políticos. Acá vemos pues a las feministas que están con el cuerpo pintado, ¿no? Esas marchas que han sido promovidas, creo que acá no hubo mucha masificación de eso, pero en otros países que se creen más, se consideran más adelantados en este aspecto, ¿no? Pues las marchas son multitudinarias de mujeres que andan así, destapadas, pintadas, y bueno, en realidad pues nada de respeto con nadie, ¿no? Porque es exhibirse, en realidad. No hay ni respeto con su propio cuerpo. Por otro lado, acá está, ¿no? También esto que salió en las noticias, ¿no? No sé en qué aspecto le dieron sentido a exhibir su feminidad al coincidir con su periodo y no llevar una toalla higiénica para que se vea la sangre que cae por ahí. No estamos sangrando a veces. Pero ese sangrado es un sangrado de vida, en realidad, porque es un signo de nuestra fertilidad. Lastimosamente ahí se ve pues muy grotesco, ¿no? Y también, claro, impacta, es lo que han querido buscar seguramente, ¿no? Bueno, lo que yo entiendo de este gesto pues es la falta de respeto a su don de la maternidad, ¿no? A la mujer. Pero bueno, aquí está otra foto donde están también pues con el seno, los senos al aire, las tetas al aire, andando como abanderados. Y no sé si se da cuenta esta persona, más se exhibe porque el varón está que la mira, está a su costado, será su pareja, me imagino, ¿no? Bien, acá vemos una fotografía donde las feministas han irrumpido a un congreso y este es el presidente del episcopado, creo, en Ucrania, me parece. Y ellas han entrado, se han metido a propósito con sus tetas al aire y sus pintas a empezar a echarle agua bendita a este sacerdote, este obispo, ¿no? Acá le están tratando de defender, pero si no los agarran, ellas le pegan. No es el único sacerdote o religioso que ha sido agredido físicamente. Acá estamos viendo cómo queman una iglesia, acá estamos viendo cómo en el Día del Orgullo Gay, pues están lo más exhibidos posibles, exhibiendo su cuerpo, exhibiendo pues de una forma muy fuerte, no sé, esto deberían guardarlo para su privacidad, pero miren cómo lo expone, ¿no? Junto a sus símbolos, ¿no? A su bandera y todo. Para ellos es un orgullo el exhibir su propio cuerpo de esa forma, ¿no? No es por eso le dicen el Día del Orgullo Gay, y es su pretexto para este tipo de demostraciones que son penosas en realidad, ¿no? Acá está, por ejemplo, la nueva tolerancia en el puesto de nombre a la foto. Porque en el Día del Orgullo Gay hay un hombre que no sé por qué tiene un pene de peluche gigante, y esta señora que se cree pues muy open mind, hace cargar a sus niñas, no sé si serán sus hermanitas o si serán sus hijas, el pene, ese pene gigantesco ahí. ¿Y qué cara pone? Ahí está, feliz que le agarren, ¿no? Que le agarren el pene de juguete a esta persona. Acá también vemos otra de estas manifestaciones, el Día del Orgullo Gay, y está pues una señora sonriendo, viendo qué tierno se ve que una pareja de homosexuales esté demostrando su cariño, dándole un beso en la boca a su hijito. No sabemos si será adoptado, si habrán hecho pues lo del vientre de alquiler, porque obviamente pues no es hijo de los dos. Bien, entonces esto es una manifestación tangible de lo que eso, a lo que llevan estos movimientos, ¿no? Porque es la forma como se expresan, ¿no? Es como se expresan. Vamos por acá entonces. A ver. Entonces, ¿qué podemos entender por ideología de género? Primero vamos a hacer una separación aquí, ¿ya? Porque cuando hablan de ideología de género, suelen decir, explicar, pues, que es una concepción de que el género, pues, es un constructo social,
Otros cuando hablan de ideología de género dicen, no, nosotros no somos ideología, que eso que de ideología es una campaña política, como acá dice Promsex, ¿no? Vamos a ver, ideología es un sistema de ideas generales o creencias y racionalizaciones, es decir, creencias, una estructura de creencias, que constituyen la base de una doctrina filosófica o política y que fundamentan un comportamiento colectivo o individual. Entonces, esto de acá es una ideología, es decir, un constructo de creencias, racionalizaciones que constituyen una doctrina, la base de una doctrina filosófica o política y que fundamentan un comportamiento colectivo o individual. Entonces, individual, bueno, ya, y colectivo. Estamos hablando de eso de ideología, en realidad es una doctrina. Ideología es doctrina. ¿Qué es un enfoque? Es una manera de ver las cosas, de interpretar ciertas ideas o de interesarse por ciertos asuntos o problemas y de tratarlos en consecuencia. Es decir, mi perspectiva de las cosas, eso es un enfoque, es un punto de vista. Ya es lo que vendría a ser teóricamente hablando, una ideología y un enfoque. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Agustín Laje? ¿No? Sabemos que es un politólogo, es también filósofo, tiene el libro, su libro más conocido, tiene más, pero el más conocido es el libro negro de la Nueva Izquierda, ¿no? Es el libro negrito que tiene la cara de Che Guevara con el brillo labial y la banderita multicolor atrás. Y ya, ese libro. ¿Qué es lo que hace en su libro Agustín Laje? Pues busca desenmarañar cómo es que Marx y todo el socialismo tiene que ver con la forma de actuar de este feminismo radical actual, ¿no? Y cómo se ha relacionado, cómo es que ha funcionado y cuáles son los objetivos, digamos, detrás de todos estos movimientos, ¿no? ¿Él qué es lo que dice en sí del feminismo? Dice, no, de la ideología de género. La ideología de género para Laje es la concepción anticientífica de nuestra sexualidad que buscando efectivizarse políticamente la desarraiga de su realidad natural para querer explicar semejante dimensión humana sencillamente a través de la cultura. Es decir, dice que es la concepción que no es científica, que no va con la naturaleza, que no es científica ni natural de nuestra sexualidad y que buscando efectivizarse políticamente, es decir, que tiene un objetivo político de fondo, lo que hace es sacar, separar la realidad natural, su realidad natural, para explicarlo solamente a través de la cultura. Es decir, el género vendría a ser ya no natural, lo separo, lo saco de la natural y lo justifico a través de la cultura solamente. ¿Por qué? Porque me conviene políticamente, en realidad. Entonces, eso vendría a ser, según Laje, la ideología de género. ¿Qué nos dice Promsex? Que sabemos que es una ONG feminista. Es una campaña política, dicen. No existe una ideología de género, dice Promsex. Es una campaña política, que lo que quiere es convencernos que el Estado, a través de la escuela, y que cuenta con un círculo basado en el respeto entre compañeros de aula, es una amenaza para los niños, niñas, adolescentes y familias. Es decir, nos quieren convencer diciendo que es ideología de género, que todo esto que hacemos a través del Estado amenaza a los niños, adolescentes y familias, proponiendo así frenar y deshacer los avances de estas políticas públicas que están pues y con un enfoque, ellos dicen, siempre van a decir la palabra enfoque de igualdad de género. Entonces no hay ideología de género, hay un enfoque de igualdad de género que el gobierno trata de implantar para reducir violencia, pero como nos dicen ideología, están haciendo pensar que la gente está siendo vulnerada o que es un riesgo, que somos un riesgo y no somos un riesgo. Eso es lo que dice Promsex respecto a la ideología de género. Ellos dicen que no hay ideología, es solo un enfoque que el gobierno quiere aplicar y que todo esto de ideología lo acuñan pues los grupos evangélicos, los grupos religiosos,
que no hay ideología de género, solo hay un enfoque. Sin embargo, si tú buscas más adelante en sus publicaciones de este tipo de organizaciones, sí te dicen que el género, ¿no? El género designa las construcciones sociales elaboradas en cada momento para organizar la división sexual. Incluye la fijación de roles y de valores transmitidos por una sociedad que son asimilados de forma inconsciente por sus miembros. Es decir, que dicen que el género es un constructo social que lo que ha hecho es organizar una división sexual donde la sociedad nos va lavando el cerebro inconscientemente, ¿no? Para dividirnos sexualmente, ¿no? Para dividir hombres y mujeres en este caso. Entonces, eso es el género. Y como eso sería el género, que sería para ellos, ¿no? Una herramienta para generar esta división sexual, esta herramienta social elaborada para que en nuestra sociedad, pues, se pueda influir en los roles y valores transmitidos, entonces este género está mal, ¿no? Entonces no es bueno. A ver, hasta ahí. Preguntas, por favor, con lo de la definición, para de repente ponerlo en palabras que sean más masticables. A ver, por favor, preguntas. Acá Lucho tiene su pregunta, a ver. A ver, Lucho. No pregunto tanto, sino que yo hice un trabajo en el Ministerio de la Mujer, en el edificio que se encuentra por Emancipación. Ya hice una capacitación, por Camaná, hice una capacitación alrededor de 7 docentes y un equipo de informática de 3. Y ni bien entras al edificio, está su letrero arcoíris, donde diciendo aquí apoyamos al LGBTI, más U, Z, lo que sea. Y en esa plataforma, pues que lamentablemente terminé instalando, yo como solamente veo código, no miré el contenido. Después, cuando ya salió a producción, todos los cursos, que son más de 17 cursos, son enfoque de género, ideología de género, lenguaje de género, identidad de género, todo un conjunto de palabras con la palabra agregada género, ¿no? Sistemas de género, ¿no? Lenguaje, todo. Entonces dije, Dios mío. Bueno, no te diré que me salí del proyecto, no te digo qué hice, pero al final el ministerio dejó de tener contrato con nosotros, pero ya no tenemos ningún contrato con ellos, ¿no? Y bueno, para que es un poco evidenciar de que eso está bien metido en la parte del ministerio, y lo tiene muy oculto, pero está bien metido. Sí, vamos a ver eso también un poquito más adelante y ahí sí te voy a pedir tu aporte, Luchín. Y si por allí podrían también brindar su aporte ya en ese momento, les voy a ir pidiendo algunos, ¿ya? Porque por el lugar donde trabajan y todo ello. Entonces, ya, en cuanto a esto, en resumen, ¿qué es lo que postula la ideología de género? ¿No? El género, dice, es una construcción puramente social. Es decir, no es natural, el género es una construcción puramente social. Eso lo dice Judith Butler. También hay por allí otros referentes de los ideólogos del género, como Paul B. Preciado. Ahora, Judith Butler ya les mencioné, ella es lesbiana, con género fluido y no sé cuántito. Paul B. Preciado es homosexual, él también ha estado adoptando niños y cosas por el estilo. Entonces, ellos dicen que el género es una construcción puramente social. ¿Por qué los menciono? Porque para que veamos el auge, la fuerza que tienen estos postulados ideológicos, ellos tienen premios internacionales, de organizaciones internacionales. Y no tienen un premio, tienen varios premios, reconocimientos, en países, en organizaciones de las que también formamos parte. Entonces, ellos nos dicen que el género es una construcción puramente social, donde no hay ya una injerencia por lo biológico, ¿no? Ellos escuchan biología y ya te mandan todas sus palabras dragón, de que eres un biologicista, naturalista, estás en la edad de piedra, que no sé cuántito.
Siguiente, dice, el sexo no determina quiénes somos. A ver, el género, dice, es una construcción puramente social. Y el sexo, que ya no tendría implicancia con el género, ¿no? Porque lo están disociando por completo, el sexo no determina quiénes somos. Esto es lo que dice Simone de Beauvoir, ¿no? En su frase tan conocida, ¿no? La mujer se hace, ¿no? Y toda la filosofía de fondo que tiene Jean-Paul Sartre con el existencialismo, donde a razón de que no existe Dios, pues yo soy lo que hago de mi vida, ¿no? Entonces, si el sexo no determina quiénes somos, tenemos derecho a autodefinirnos, ¿no? Necesitamos autodefinirnos porque el sexo no determina quiénes somos y el género es una construcción puramente social. A ver, en este aspecto me gustaría recalcar, el género, si bien es cierto, tiene su componente social, psicológicamente hablando, eso es algo que no podemos negar, ¿no? Entonces, inclusive otros constructos teóricos que la psicología misma maneja tienen una fuerte construcción social, pero el detalle es que no puede, ese aspecto que tiene de la construcción social no anula el sustrato biológico que tenemos. Por ejemplo, genéticamente nosotros sacamos los genes de nuestros padres. En ese aspecto, somos, querramos o no, somos vinculados a nuestros padres, tenemos características de nuestros padres, tenemos herencia de nuestros padres en nuestra forma de ser y también en la cuestión del temperamento, ¿no? Que ya es una parte también de psicología. Nuestro temperamento tiene un sustrato genético porque sacamos esos genes del temperamento de nuestros padres. De su tan amplia combinación salimos nosotros. Cada uno de nuestros óvulos tiene ello, ¿no? Una combinación de esa parte de la combinación de del temperamento de los padres. Entonces, yo nazco con esos genes, nazco con ese temperamento, pero mi temperamento no es lo que yo voy a hacer toda mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que madurar, voy a tener experiencias, voy a aprender muchas cosas y es allí donde entra la construcción social. Por eso hay personas que son coléricas, de temperamento colérico, pero son más moderados, más reservados, ¿no? Han aprendido a controlarse y se les nota su colérico, pero no están pues coléricos todo el tiempo. Y hay personas que se la pasan arremetiendo contra todo el mundo, que son coléricos, pero se han formado, se ha ido construyendo su personalidad de esa forma. De igual manera, si yo someto a mucha violencia, a muchos traumas, a muchos conflictos a una persona con cierto temperamento, pues, pero si son muchas cosas, no le doy apoyo, soporte social, esa persona puede crecer con muchos conflictos psicológicos y hasta desarrollar ¿cómo se llama? Un trastorno psiquiátrico, ¿no? Una esquizofrenia. Pero no es porque haya nacido para ser esquizofrénico, obviamente, y tampoco es que haya sido solo la sociedad o todas sus experiencias las que lo han vuelto esquizofrénico. Entonces, hay parte de ambos. Cuando se habla de esta cuestión de la construcción del yo, de uno mismo, donde podríamos incluir esta cuestión de mi percepción de género, ¿no? Pues también es claro que hay una gran influencia de la parte social. El detalle es que la ideología de género postula que es totalmente social, que la construcción es puramente social y que todo lo determina nuestra sociedad, que es, a fin de cuentas, para el feminismo, es un patriarcado insostenible, violentador de mujeres y todo ello. Sin embargo, no es así, porque hay un sustrato biológico a partir del cual se construye todo lo que somos. Un sustrato biológico que no podemos bloquear ni anular, porque es de donde venimos. Y eso es lo que no quiere reconocer la ideología de género. Entonces, sí es un constructo social, pero no es puramente social. Eso es lo que ellos niegan. En ese aspecto, hay una cuestión biológica donde todos mis genes y mi cerebro se desarrollan de acuerdo a mi genética.
Si yo nací varón o yo nací mujer, pues mi cerebro va a desarrollarse masculinamente y cada célula de mi cuerpo también va a desarrollarse con esa cuestión masculina, ¿no? Y también cada célula va a ser masculina. Si yo soy mujer, bueno, soy mujer, pues cada célula de mi cuerpo y mi cerebro se ha desarrollado femeninamente. Ya sabemos que hay estudios totalmente claros y va a seguirlos habiendo en cuanto al desarrollo del cerebro masculino y el cerebro femenino. Son diferentes. Nosotras las mujeres nos vamos más a las cuestiones emocionales, nuestro aspecto abstracto. En el caso de los varones van más a lo práctico. Hay muchas diferencias que, tomando en cuenta las partes en común, en realidad son poquitas, pero sí son varias que nos permiten pues ser distintos y por tanto hacen que también de forma muy natural nuestra forma de desenvolvernos, las preferencias que tenemos, la forma de actuar en general, la carga de testosterona que tengamos o de estrógenos, todo eso influye y eso es biología. Todo eso influye en la construcción de nuestro yo, incluido lo que es el género. Entonces allí es una gran falacia en la que se apoyan, ¿no? El género no es una construcción puramente social. También tiene un sustrato biológico que no se puede sacar ni se puede disociar. Y el problema es cuando se disocia. Ahora, el sexo no determina quiénes somos. A ver, biológicamente estamos determinados. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué preferencias escogemos? Eso no lo determina el sexo. Porque no somos máquinas, no hay un código que nos haga caminar de cierta forma o decidir tal o cual cosa. En ese aspecto no. El sexo no determina qué hacemos, pero en ese nivel sí determina qué somos, ¿no? Somos varones, somos mujeres, biológicamente hablando, sí. No hay otra forma. Si te quieres cambiar, pues te operas, pero vas a ser un hombre operado, una mujer operada, porque genéticamente cada célula de tu cuerpo va a seguir siendo masculino o femenino. Y esa es una realidad. O sea, aunque duela, aunque les duela a estos grupos, el sexo determina tus células. Es más, por ejemplo, ¿no? Hay estudios que nos indican, comprobadamente, ¿no? Que cuando se hace donación de órganos, yo no le voy a preguntar, o no voy a ver en mi ficha si esta persona es de género fluido o no. ¿Por qué? Porque me va a convenir saber si esta persona, que es el donante, es varón o si es mujer. ¿Por qué? Porque si es varón, cuando yo recoja este órgano masculino, ¿no? Y lo ponga en el cuerpo de un varón, hay mucha más probabilidad de que sea bien recibido a que yo agarre este órgano masculino y lo ponga en un órgano, en un cuerpo femenino, en una mujer que necesita la donación. ¿Le puedo poner? Sí. ¿Puede aceptarlo? Sí. Pero hay menos probabilidades de aceptación. Hay más probabilidades de rechazo si no es del mismo sexo. ¿Y por qué se da eso? Porque el sexo sí determina. El sexo sí determina. Cada célula es masculina, cada célula es femenina. Yo me puedo operar, me puedo sacar el útero, me puedo llenar de hormonas, pero mis células no van a cambiar. Mi genética no va a cambiar. Y eso, aunque no les guste, es una realidad. ¿Tenemos derecho a autodefinirnos? Nosotros nos podemos autodefinir, pero ¿en qué aspecto te autodefines? Porque si tú te autodefines, no puedes autodefinir algo biológico en ti, porque eso ya está definido, eso no se autodefine. Uno no escoge cuando estamos allí nadando o esperando que llegue el espermatozoide para fecundar, no vamos a decir, ya tú eres varón, mujer, XY, solo acepto yes por si acaso. No, no hacemos eso, no se puede. ¿Y por qué puse entre comillas derecho? Porque ahora toda esta cuestión la están pasando hacia algo legal. Miren, aquí puse, por ejemplo, ¿desde cuándo se habla de tercera ola? Desde un artículo que fue publicado en la Corte Suprema de los Estados Unidos, a raíz del caso de una mujer, Rebecca Walker, que ella hizo una denuncia, hizo un juicio
por denuncia, ¿no? Denuncia de violación, de abuso, de acoso, denuncia de acoso. Entonces, una persona, una periodista escribió, esta persona, ella era la periodista, ella escribió un artículo y terminó el artículo diciendo: así que escribo esto como una súplica a todas las mujeres, especialmente a las mujeres de mi generación. Permitan que la confirmación de Thomas sirva para recordarles como a mí que la lucha está lejos de terminar. Escuchen los términos, ¿eh? La lucha está lejos de terminar. Deje que este rechazo de la experiencia de una mujer lo lleve a la ira. Convierta esa indignación en poder político. Así de claro. Convierta esa indignación en poder político. No vote por ellos a menos que trabajen para nosotras. No tenga relaciones sexuales con ellos. No rompa el pan con ellos. No los alimente si no le dan prioridad a nuestra libertad de controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. No soy una feminista posfeminista, yo soy la tercera ola. Eso es lo que dijo, ese fue la arenga y el grito de guerra que dio un punto de partida para que se empiece a hablar de una tercera ola en pos de los derechos de la mujer, ¿no? Pero si se dan cuenta es sumamente claro el objetivo, la forma en la que ha arengado, ¿no? Suena a, si le ponemos acá Proletarios Unidos, va a parecer el mismo discurso, porque es una ideología marxista de base, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de la cólera, que la cólera, la ira sea el poder, ¿no? El poder que pueda llegar a lo político, que ese rechazo nos lleve a la cólera, el rechazo que es natural, pero que nos lleve a la ira y que eso lo podamos convertir en poder. Habla de odio, de no compartir, de separarse, disociarse, de no alimentar, a menos que nos sirvan a nosotras, ¿no? Y todo ello. Entonces, eso es lo que postula el feminismo y por eso habla de derechos. Hay una cuestión política muy fuerte que ya se ha venido dando pues desde la segunda ola en otros países, pero ahora quieren hacerlo hegemónico, ¿no? Falacias fuente, entonces. ¿Cuáles son? ¿A qué me refiero con falacias? Son errores de los que parten, ¿no? De que son su fuente de ellos, errores que ellos, de los que ellos se impulsan, ¿no? Primero, el existencialismo, porque Sartre dice que el ser precede a la esencia, porque yo soy lo que, en esencia, lo que hago en mi día a día. ¿Por qué él tiene esa concepción? Porque era ateo. Si nosotros somos un grupo católico, los que estamos acá, entonces si nosotros vemos la realidad en este aspecto, pues parecería que tiene sentido si yo no concibo la idea de Dios, ¿no? Pero el detalle es que Dios está. Dios es una realidad. Nosotros lo sabemos. Y nuestra esencia no es simplemente esta cuestión física, porque si así fuera, estaríamos todos como Sartre, ¿no? Que de alguna manera, pues, soy lo que hago, ¿no? A fin de cuentas. Si violo, seré violador. Si soy político, seré político. Si quiero ser mujer, pues, seré mujer. Si no quiero, no lo soy, porque soy lo que hago, ¿no? Pero nosotros sabemos que nuestra esencia no es acá, o sea, no somos solamente físicos, o sea, tenemos un espíritu, nuestra esencia va más allá, somos hijos de Dios, tenemos una dignidad que ni siquiera hubiera podido concebir Sartre, pero él lo reduce a eso porque no concibe a Dios. Y esa es la primera falacia. Entonces, si yo saco a Dios de la ecuación, puedo caer en todo esto y con mucha facilidad. La otra es la mujer, por ejemplo, dice. La mujer, por el hecho de ser mujer, nos dice, es absoluta víctima de violencia y dominación, de una sociedad heteropatriarcal dominada por el macho retrógrada que ostenta el poder político, económico y social. Entonces, eso es la mujer para este movimiento, ¿no? Para el feminismo y para la ideología de género.
La mujer es eso. Lastimosamente es esa percepción tan cuadriculada en que la mujer es una nadita que tiene que ser protegida por todos lados y en todo caso tienen que hacer violencia por todo porque si no, no pueden, ¿no? Porque estamos pues violentadas, dominadas en esta sociedad que es totalmente hecha de hombres y pura testosterona y que hacen pues todo eso. Entonces, para ellos esto es la mujer. Así lo reducen, así nos reducen a nosotras. No tienen idea ni se imaginan lo que somos en realidad, ¿no? La dignidad y la capacidad que tenemos a todo nivel. Bien, la tercera falacia, el enemigo implícito absoluto, ¿quién viene a ser? Antes era el hombre, ojo, ¿ah? Ahora como se han subido al caballito de Troya, ya que lo del feminismo fue avanzando hasta que las mujeres ya no se sintieron tan dominadas, pero siguieron inscribiéndose a estudiar carreras femeninas, ¿no? Más de servicio, como enfermería, como la docencia, que es pues, tiene una preponderancia de mujeres, porque es nuestra forma de ser. Entonces, vieron que no avanzaba mucho, ya vamos, subamos al carrito a quiénes. ¿Quiénes son nosotros víctimas, personas que viven violentadas, con derechos limitados? Y obviamente pues la comunidad gay, ¿no? Los gays aisladamente pues sufren mucho. Ha habido pues mucha violencia contra ellos, se ha visto mucha incomprensión, mucha falta de misericordia, ¿no? Entonces vieron la banderita apropiada y ahora son no solamente las mujeres las violentadas, sino las mujeres violentadas y los gays. Y en este caso todos los que no son heterosexuales, porque los heterosexuales son los machos retrógradas que ostentan el poder político, económico y social. Entonces, esas son sus falacias, las principales. Hay algunas otras que seguramente por allí estén recordando algunos de ustedes. ¿Qué es lo que ellos proponen como solución? Proponen como solución de construir a la mujer y al hombre, es decir, la ideología de género. Si el problema es que la mujer es tan débil, ¿no? Que no puede con su maternidad, porque termina pues prefiriendo ser mamá, es tan débil, tan vulnerable, al final termina amando a los hombres y se casa con ellos y acepta, ¿no? La mujer es una víctima, es tan débil, hay que deconstruir a la mujer, volverla más fuerte, más empoderada, más capaz de todo, ¿no? Y que haga pues lo que quiera a fin de cuentas, por sobre su maternidad. Y al al hombre, al hombre que es un macho retrógrada y todo, hay que deconstruirlo también porque no nos conviene, necesitamos que sean pues más suaves, más dóciles, más femeninos, nos conviene que haya más gays, nos conviene que haya más personas que no sean machos retrógradas para que la mujer pueda tener pues más poder también, ¿no? Entonces, en ese aspecto, empoderamos a la mujer, ya sabemos de qué manera, hay que deconstruirla también, y al hombre hay que deconstruirlo para quitarle poder. Entonces, que haya más gays, por favor, así les quitamos poder. Siguiente solución que proponen, darle poder a la mujer deconstruida a través de políticas de enfoque. Ellos le dicen enfoque, ¿no? Con ideología de género, leyes que aseguren el ejercicio de sus derechos, aquello que llaman derecho, ¿no? Ellos se meten como derechos en este tema del aborto, del matrimonio igualitario y lo que se les antoje. Y puse de lo que se les antoje porque esto va a seguir cambiando y poco a poco se les va a ir antojando más cosas. Ya en otros países estamos viendo que toda esta ideología de género a lo que ha ido llevando no solamente es a que haya pues menos familias en Europa, ¿no? Que haya menos familias, que haya más más poligamia, relaciones sexuales de todos contra todos, mucho más aborto inclusive, que haya matrimonios de todo tipo, sino también ahora hay mucho más auge y empuje de grupos políticos, ¿ah? Que ya tienen, pues ya están organizados, legalizados de pedofilia, por ejemplo. Su siguiente conquista por allá es eso, la pedofilia. El hecho de que la pedofilia no sea un crimen para que ya no
tengan que estar en la cárcel y puedan hacer lo que les plazca con los niños. Niños que van a ser más fácilmente erotizados y sodomizados con familias que son open mind, ¿no? Que pueden ser de cualquier tipo de paridad, ¿no? De lo que quieran. Si quieren ser 3 mujeres, 3 mujeres. Si quieren ser 2 varones, 2 varones. Si quieren 3 y 2, ¿por qué? Porque legalmente en varios países europeos ya está permitido. Porque para ellos matrimonio es eso, es igualitario. Todo vale, todo es igual. Por tanto, pueden adoptar, pueden hacer lo que quieran. Por eso puse ahí lo que se les antoje, porque ya están apuntalando con esto de la pedofilia para ser legalizada a todo nivel, ¿no? Y la tercera solución que proponen es la de eliminar instituciones opresoras, que son las que protegen este sistema tan denigrante y retrógrada, ¿no? Como la iglesia y el matrimonio natural, ¿no? Que es el matrimonio heterosexual. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Esas 3 cosas. Deconstruir al hombre y a la mujer, darle poder a la mujer a través de políticas y enfoque de género, ideología de género, en materia de aborto, matrimonio y las cosas que les vayan siendo convenientes. Y por último, eliminar instituciones opresoras como lo que es la iglesia y el matrimonio heterosexual. Bien. Ahora, respecto a esto, algunas aclaraciones en este sentido sobre estas falacias, ¿sí? Primero, que la mujer no es violentada por ser mujer, como ellos siempre lo señalan. Entonces, muchos de los discursos que ustedes van a escuchar y seguramente han escuchado en YouTube, en las propuestas que salen en internet, en los medios de comunicación, porque les dan mucha cabida, y en todas las páginas de estas ONGs pro LGBT y pro abortistas, pues, ¿qué es lo que dicen? Que la mujer es violentada por ser mujer. Por eso es que se ha cambiado de lo que es las leyes del homicidio en general, de que uno pueda matar a alguien o no, y que por eso te metan a la cárcel. Ahora hay un feminicidio, y hay leyes específicas para el feminicidio. Y le dan todo un contexto teórico, ideológico a lo que es el feminicidio, porque el feminicidio en teoría es que maten a una mujer por ser mujer, cuando en realidad eso es muy poco. O sea, en realidad yo contaría con los dedos, porque en la mayoría de los casos no es que maten a la mujer por ser mujer, las matan porque están dentro de un contexto violento en realidad, ¿no? Y las mujeres también matan a las mujeres, y hay todo pues allí una situación. ¿Qué promueven ellos? ¿Cuál es su discurso? Que la mujer no es que es violentada por ser mujer. Y la mujer no es violentada por ser mujer. Es violentada porque está en una posición vulnerable en su situación particular. Si yo estoy de repente en una posición vulnerable en mi hogar porque de repente me criaron de una manera en la que no voy a de repente salir a defenderme, o porque no he tenido estudios, pues eso me pone a mí en una posición vulnerable. Si soy varón, y también me han enseñado a no defenderme, todos me han pegado en mi casa toda la vida, entonces también me van a violentar. ¿Por qué? Porque yo no he sabido defenderme. Y si no me dan estudios, no voy a tener cómo valerme en la vida, no voy a tener muchas opciones o alternativas. Eso también me pone en posición vulnerable independientemente de mi sexo. También los niños, los ancianos y sobre todo los no nacidos son vulnerables porque están en una posición de vulnerabilidad. Ahora, cuando se dan estas situaciones, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si vemos una situación en la que alguien es vulnerable, lo que tendría que hacer la sociedad es proteger a esa persona vulnerable. Las mujeres, por ejemplo, que salen gestando y que no tienen estudios, ya sea por violación o porque son adolescentes, dicen, pobrecita, se le va a truncar la vida, se va a... ¿Quién piensa en ellas? No, pobre niña, pobre adolescente, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Quién la va a ver? ¿Tú la vas a mantener? El gobierno tendría que hacerlo. El gobierno tendría que proteger a esa mujer vulnerable porque en ella está el futuro del país, porque en ella está esa criatura.
Y si ella más adelante decide casarse, tendrá más hijos. Y si ella quiere tener más hijos, irá formando familia. Y esa familia tiene que ser protegida por la ley, pero no lo asumen como tal. Entonces, no asumen la protección, el gobierno lastimosamente no asume la protección como tal de lo que debería ser, ¿no? A esa mujer, para que ella no sea vulnerable, sino protegida. Los niños, los ancianos y sobre todo los no nacidos deberían ser protegidos por una cuestión de ley, ¿no? Y sabemos que los no nacidos están protegidos por ley desde su concepción, porque es lo que corresponde, es lo que nos corresponde. En estas situaciones tenemos que proteger al que está desprotegido. Ese es nuestro llamado y nuestro deber, hasta que ya no necesite tanta protección, ya vaya independiente. Pero no hacemos eso, pues. No estamos haciendo eso. Estamos peor trastocando las cosas. Y en el caso de los no nacidos, los estamos matando. Entonces, postulan que la mujer es violentada por ser mujer. No es así, es solo que la mujer, como los niños, los ancianos, también los varones y sobre todo los no nacidos, son violentados porque están en una posición vulnerable y no los protege el Estado. Esa es la situación. No hay un enemigo absoluto. Ellos dicen que el enemigo es el macho retrógrado, ¿no? El heteropatriarcado es el enemigo, el hombre, ¿no? Entonces, muerte al macho, ¿no? Dicen muchas arengas de estos grupos. Ya. No hay un enemigo absoluto, como ellos lo proponen. El nivel de violencia, de corrupción, de falta de valores, la falta de reconocimiento de la dignidad humana, y ahí radica la deficiencia, ¿no? No reconocemos el nivel, la gran dignidad humana que tenemos porque no tenemos concepto de Dios, no lo manejamos, no conocemos a Dios, y esa es una gran falencia en cuanto a la dignidad humana se refiere. Entonces, y el egoísmo, todas estas cosas, el nivel de violencia, la corrupción, falta de valores, la falta del conocimiento de la dignidad humana y el egoísmo, nos ponen en posición de vulnerar al otro, a ti y a mí. Es decir, yo puedo ser una violentadora. Yo puedo maltratar a mis hijas, puedo maltratar a mi esposo, puedo maltratar a mis pacientes, puedo maltratar a mis padres, puedo maltratar a quien me plazca, si es que yo lo decido así. Puedo ser una corrupta y generar violencia, vulnerar a todos, a mucha gente, si tengo la opción o un cargo político para hacerlo. Yo y ustedes también, en sus casas, en su posición política, en su posición económica, en su posición social, podrían hacer todo eso. Violencia, corrupción, egoísmo, todo eso hace que vulneremos al otro. No es que sea el macho retrógrado, no es que sea el hombre por ser hombre, o el hombre hetero, o que sea el machismo solamente, ¿no? Sino que el machismo es producto de estas cosas que hemos mencionado. El machismo no existiría como tal ya en este tiempo si todo lo demás no hubiera continuado. La violencia, la corrupción, la falta de valores, el desconocimiento de la dignidad humana y el egoísmo que hay en cada uno de nosotros, de nuestros hogares. Si todo eso no existiera, no habría machismo. Y esa es la realidad. Entonces, le echan la culpa al que no es. Le echan la culpa a un síntoma, en vez de trabajar verdaderamente la raíz del problema. Esa es la gran falacia también, ¿no? Y por último, pues la solución que ellos proponen, que es esta, ¿no? La de construir al hombre, a la mujer y todo eso, y eliminarnos como iglesia, ¿no? No es solución. La solución es trabajar lo que ya se ha mencionado, trabajar este aspecto, la violencia, la corrupción, la falta de valores, el conocimiento de dignidad humana y el egoísmo en nosotros. La solución no es aumentar las leyes, porque las leyes ya están sesgadas, sino hacer valer las que ya existen, que no se hacen valer por corrupción. La solución no es volverse ateo y destrozar todo esquema natural, como lo quieren hacer para destruir la iglesia como institución opresora que ellos creen, ¿no? Sino proteger lo natural, la familia y la fe. ¿Por qué? Porque la mujer, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo de la mujer que es madre, hay mucho rechazo en esta ideología sobre la maternidad. ¿Por qué? Porque no quiero que se me logre la diversión, porque
Si no, yo tengo que estar a merced del antojo de mi hijo y tengo que cuidarlo. ¿Y por qué? Por último, yo tengo que ser madre. No quiero, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Usualmente cuando una mujer sana psicológicamente, cuando una mujer es madre, lo más normal, lo más natural es que deje todo, postergue cosas por cuidar a su hijo. Y eso pasa inclusive en países europeos, sigue pasando, ¿no? Cuando ya deciden tener sus niños, pues se quedan, trabajan menos horas, todo eso. ¿Por qué? Porque quieren ellas mismas ver a sus hijos, nosotras mismas queremos ver a nuestros hijos. Eso es lo natural. ¿Por qué? Porque es lo que nos brota como madres, ¿no? Lo que nos brota genéticamente, ese amor, ese afecto, ese flujo hormonal que me hace sentir ese amor por mi niño, por querer abrazarlo y protegerlo y todo lo que brota de mí, también de mi espíritu para proteger a mi hijo, eso es lo natural. Yo no puedo violentar a la mujer diciendo que para quitarle toda la responsabilidad de la maternidad le hago desear dejar de ser mamá mejor para que ya no sufra esa consecuencia, ¿no? De tener que dejar trabajo, de tener que dejarse a sí misma, de tener que dejar su desarrollo personal por ser mamá. Mejor le quito su derecho, mejor le quito sus ganas, sus deseos de ser mamá para que no sea así y ya no haya problema. Es lo que buscan hacer, ¿no? Sin embargo, ¿qué tendría que hacer la sociedad? Proteger a esa mamá. Ese varón que está a su lado, esa sociedad tendría que proteger a esa mamá que está pues de forma natural dando ese ambiente a su hijo, en vez de hacerla sentir menos por el hecho de querer ser madre, ¿no? Que es lo que mucho se está dando en Europa, ¿no? Y en tantos lugares. La familia y la fe, o sea, si hiciéramos lo que correspondiera, que es proteger en esa situación de vulnerabilidad a la mamá, pero no es tampoco por proteger a la mujer, sino también por proteger a ese bebé que está en el vientre. Si hiciéramos eso, no habría pues toda esta situación tan triste y penosa con tantas mujeres que están en posiciones muy difíciles, ¿no? Donde no tienen recursos, donde no tienen cómo mantener a sus hijos. Si yo les he destruido de raíz el concepto de familia y ellas están haciendo lo que pueden cuando buscan amor y terminan teniendo un hijo de uno y de otro y de otro, y estos varones no saben lo que es ser varón y ser padre, porque el concepto de familia está destrozado, entonces se dedican, lo que les exige la ley, a darles plata, de dar plata a mi hijo de acá, al de acá, al de acá, todos les doy su cuota y ya pasó, no pasó nada. Y esa mujer sigue en esa posición vulnerable porque no sabe cómo hacer para educar a tantos hijos de tantos varones que al final no la apreciaron como mujer, porque han vivido el amor libre. Entonces, vemos cómo la misma concepción y el mismo destrozar el concepto de familia, el mismo destrozar el concepto de mujer, nos sume a nosotras como mujeres en estas posiciones vulnerables, ¿sí? Y después termina echándole la culpa al macho retrógrado. Es una locura, es un dolor de cabeza, en realidad. Ahora, hasta allí no sé si tengan alguna pregunta o comentario para poder ver ya esta parte. Continúo. Ya, continúo. La agenda oculta, entonces. En cuanto a esto, en cuanto a lo que es la ideología de género y los grupos feministas, ¿no? Tienen una agenda oculta. O sea, hay cosas que están detrás de este caballito. Ya hemos visto con lo que hemos primero mencionado sobre el trasfondo marxista de estos pensamientos, de esta ideología, es que convierto en poder mi indignación, pero en poder para quién. No es en poder para cada uno de ellos, sino termina resultando en poder para algunos, para los que se suben al caballito de poder. Entonces, ¿por qué no existen marchas contra Bad Bunny, por ejemplo? ¿No? Bad Bunny, que tiene unas canciones horrorosas con sus letras, pues son tan feas y desagradables en relación a cómo sexualizan a la mujer, a cómo la ponen como una cosa de usar y tirar, ¿no? Y no hay ninguna marcha, o sea, no tratan de boicotear estos grupos feministas
no gastan ni un miligramo de energía en boicotear uno de sus conciertos con esas letras tan horribles, ¿no? La industria del cine, hay un montón de películas y el consumo de cine que es pues sumamente sexista, ¿no? Películas, porno y todo, y ellos no hacen nada al respecto. Empresas publicitarias y afuera de juzgados, por ejemplo, para poder agilizar los juicios. Si de repente hicieran su marcha para agilizar los juicios afuera del juzgado, ¿no? Para que de repente, no sé, una lista de temas de mujeres a las que no se les hace justicia, pues se les pueda ayudar, pues no hacen nada. En realidad, no, como movimiento, no hay un efecto real en pro de la mujer, en pro de los derechos verdaderos, ¿no? En pro de la dignidad femenina. No lo hay. ¿Por qué no hay inversión de los derechos humanos? La OMS, la de MUNA, etcétera, para dar tratamiento psicológico, por ejemplo, y sostener instituciones de protección para mujeres vulnerables. Hay muy pocos lugares donde se da protección a mujeres que quieren tener a sus hijitos, por ejemplo, pero no tienen apoyo familiar, o no tienen dinero, o no saben qué hacer, o están pues muy en crisis, ¿no? Las pocas instituciones que hay son católicas. Así de simple, son católicas. No hay. ¿En qué invierten dinero estas ONGs? Pues en implantar toda la agenda, en ponerse la banderita multicolor y en implantar las políticas de ideología de género en todas las instituciones del Estado. Y es más, está totalmente multado el que tú no lo hagas. Si tú tienes tu institución, una ONG, y no haces una capacitación o varias capacitaciones anuales por lo que es ideología de género, te multan, te sacan plata. ¿Por qué? Porque tú tienes que asegurar que la ideología de género se aplique hasta en, ¿cómo se llama? No sé, en la Contraloría, se aplique en tu institución que de repente tú te dedicas a hacer galletas, pero allí tienen todos que saber que su trabajo de hacer galletas tiene que ir acorde a la ideología de género. Mejor dicho, para ellos, ¿no? Al enfoque de género. Si no, los multan. Eso está ya desde hace varios años. Y es por eso que en mi trabajo, por ejemplo, me he visto sometida hace unas 3, 4 semanas, un mes habrá sido, a esa capacitación de enfoque de género, porque yo tenía la obligación de participar, ¿no? Porque era una trabajadora y si no recibía mi memo o lo que fuere. Entonces, te ponen un título que tú dices por ahí va y cuando entras a la capacitación definitivamente todo era un lavado de cerebro, ¿no? Ya estás ahí ensartado. Y eso hacen constantemente porque anualmente tienen que cubrir una cuota porque si no reciben una multa, todas las instituciones. A ver, hay inversión en ONGs que promueven e impulsan la agenda. O sea, no hay inversión para estas cosas que protegen verdaderamente a la mujer, pero hay inversión en ONGs que promueven e impulsan la agenda LGTBI, acá me faltó la B, como ONGs tan conocidas, ¿no? Como Manuela Ramos, Flora Tristán, que es una precursora de la ideología también, Promsex, Apropo, Amnistía Internacional, y así hay varios, ¿no? Varios. Todas estas ONGs tienen como objetivo, ¿no? Uno de sus objetivos así transversales, el introducir y fortalecer esta ideología en todas las prácticas, ¿no? Hay inversión, hay en apoyar lo que es el aborto. El aborto, van de la mano, ideología de género, o sea, si se concibe la maternidad como algo que vulnera los derechos y la libertad femenina, pues el bebé es una cosa que interrumpe y mejor lo sacamos. Entonces, que se legalice todo de una vez, ¿no? Todo. Hay inversión de la ONU, hay inversión de la Organización de Derechos Humanos, de la OMS, ¿no? De la OPS, la Panamericana, de Planet Parenthood, que ya hemos hablado en cuanto al aborto las semanas anteriores, y de organizaciones financiadas por la Open Society Foundations, que es de George Soros. Se habló cuando Miriam tocó el tema de lo que es
El nuevo orden mundial habló de George Soros, también lo mencionó, porque él tiene esta Open Society Foundations, que lo que hace es financiar todas estas cosas. Que de taquito, pues su condición es que tú me ayudas con mi propuesta de ideología de género, porque hay que legalizar el aborto, hay que legalizar el matrimonio homosexual, porque detrás de todo eso hay un auge económico grandísimo, que es lo que mantiene la riqueza de esta persona, ¿no? Entonces, él ha hecho financiamiento directo a campañas políticas, por si acaso, en nuestro país. Desde Toledo está comprobado. Desde antes no sabemos, pero desde Toledo él ha estado financiando a algunos partidos políticos que están impulsando todas estas ideologías desde ese tiempo ya. Con la bandera de luchar por los derechos y proteger de la violencia, se saca la feminidad, se culpa la masculinidad, se enfrenta a la mujer con el varón, se debilita el vínculo natural entre ellos, por tanto se debilita la familia. Se les quita a los hijos, se limita a los hijos para que no haya muchos y se controla a la población. A grandes rasgos y en resumidas cuentas, esto es la agenda oculta detrás de todos estos movimientos, que lastimosamente han partido con una bandera lógica de diferencias, ¿no?, en los años anteriores, pero que ahorita está totalmente descontextuado, ¿no?, descontextualizado, pero que siguen arengando con eso de los derechos, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan? Todos estos son sus pasos para controlar. Estos grupos tienen mucha relación y vínculo con lo que es el nuevo orden mundial que Miriam también explicó en semanas anteriores. Es la realidad, hermanos. Es necesario revisar. La verdad es que es tanta información que si yo me ponía a ver la fuente, les ponía los videos y todo, nos íbamos a tardar una eternidad. Los links, todo se les va a poder mandar después también al respecto. A ver, en este aspecto, a ver, voy a tratar de puntualizar para no tomarnos mucho tiempo, porque lastimosamente sí, todavía hay algunas diapositivas. A ver, ¿cuáles son las consecuencias de que en muchos países de América y Europa se esté imponiendo la ideología de género? Esto de acá es un extracto de una entrevista que se ha hecho en el 2019 a Agustín Laje, ¿ya? El link también se los voy a pasar. Él responde, dice, son enormes de las consecuencias que en muchos países de América y Europa se está imponiendo la ideología de género, son enormes, dice, y abarcan muchos campos distintos. En lo que al mío respecta, que es la política, ya él está hablando solo de la política, que es la politología, la principal consecuencia es la pérdida gradual de libertades básicas bajo los dictados de un movimiento ideológico y político que paradójicamente disfraza su avance bajo la idea de liberación y progreso. Necesito que alguien me ayude a leer acá, por favor, porque estoy quedando afónica. Luchín, por favor, o que alguien pueda leer a partir de aquí, de la ideología de género. Yo leo. Ya, La ideología de género corroe libertades políticas por medio de mecanismos como las cuotas, libertad de opinión, bajo la creciente penalización de discursos políticamente incorrectos, libertad de conciencia a través de leyes que penalizan, como en Canadá, expresar ciertas creencias religiosas que molestan a minorías sexuales, libertades económicas en la medida en que cada vez hay más casos de comercios multados por razones de género, como las pastelerías de Colorado y Oregón, que fueron penalizados por no hacer un pastel para una boda homosexual. Libertades educacionales, en tanto que los padres y madres están perdiendo toda la soberanía educacional sobre su familia, etc. Lucía, ¿puedo leer el de abajo o ahí nomás? Si vemos bien, estas libertades se van perdiendo por un discurso que ha capturado al Estado. Se ha inflado en cuanto a sus campos de acción y utiliza su poder de policía para imponerse sobre la sociedad civil. Ok, gracias, Miriam. Hay más diapositivas para que me ayudes, Mari, no te preocupes. En este aspecto, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hace referencia a situaciones que están pasando ya en los países avanzados en este tema, ¿no? Lo que pasa en Canadá,
donde de todas maneras allí penalizan, o sea, si es que tú sales, te atreves a salir con tu rosario al cuello o a ponerte a rezar fuera de la iglesia, ofendes, se ofenden a los demás y te pueden multar, te pueden penalizar, te pueden, a ti te pueden violentar por hacer eso porque tú estás ofendiendo por tu creencia religiosa. Entonces, allá pasa eso, pasa también que tú no puedes, el gobierno tiene la absoluta autoridad de cómo educar en género a tus hijos, tú no puedes oponerte en nada porque si no te quitan la custodia de tus hijos. El gobierno te quita a tus hijos porque tú no les dejas, porque tú no quieres que le enseñen ideología de género, porque no quieres que de repente les enseñen cuentos de cómo aprendieron a masturbarse entre niños, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, estamos viendo hasta qué punto puede llegar. Las libertades económicas, porque en este caso, ¿no? La parte de economía, tú no puedes prohibir ni puedes negarte a hacer nada para estos grupos porque no tienes libertad de conciencia, no hay libertad de conciencia. Entonces, si tú quieres, si tú tienes, tú de repente trabajas en un centro de adopciones, tú tienes que darle los niños a esos homosexuales o lesbianas que están pidiendo al niño, porque no puedes, o sea, es políticamente correcto que se los des. Si es que estás de repente en esta situación de, bueno, hay varios ejemplos en realidad que se están dando desde hace varios años en estos países, de los cuales acá no se habla nada. ¿Por qué? Porque allí sí nuestra sociedad, que todavía es algo conservadora, pegaría el grito al cielo. Pero cuando tú les preguntas al respecto, te dicen, no, a eso no va a llegar, no llega, no, es otra cosa, no, ahí sí yo sí me pongo bravo, ahí sí no acepto la ideología. No, ¿por qué no? ¿Qué me van a decir a mí que va a llegar después todo este tema de la pedofilia? Pero en otros países ya es realidad, ya es realidad. Es más, si nos vamos a las bases de esta ideología, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre y varios de los que por allí se mencionaron, junto a otros tantos que son los referentes de esta ideología, firmaron una carta pidiendo la liberación de la cárcel, ¿no? Y el que se le quite la multa a uno de sus compañeros, que también era un filósofo ideológico, que se llama Gabriel Masnev. Él era pedófilo y hizo entrevistas que fueron publicadas sobre cómo él tenía sus tácticas para seducir niños de 10 a 15 años. Y es más, entre risas comentaba que le funcionaba más mientras más jóvenes eran. ¿Por qué fue preso? Porque una mujer lo denunció de toda esta dominación psicológica por la cual empezó a tener relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años con él. Entonces, por eso fue preso, porque hubo una denuncia. Pero todo el mundo sabía que era pedófilo. Y todo el mundo sabía que seducía a niños de 10 años. Y Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir y todos los que han estado en la base, ¿no?, de la ideología de género, pues todos ellos apoyaban la pedofilia. ¿Cómo va a ser extraño que en países como Europa, que ahorita están más avanzados en todo esto, ahora tengan tanta fuerza? Es más, creo que fue hace 3 años, estas famosas charlas TED, ¿no? Las charlas TED, siempre ponen a personas para poder motivar, ¿no?, el desarrollo personal y uno va hablando en estas charlas que son muy conocidas, se les da un reconocimiento porque no cualquier persona va a hablar sobre el tema. Ya. Una de estas charlas, a eso también se los voy a buscar para dar de referencia, una de estas charlas era de una chica, ¿no?, una psicóloga, que estaba hablando a favor de la pedofilia. Decía de que el pedófilo no era un criminal, que era más que nada una inclinación de su orientación, de su sexualidad, de cómo, y iba hablando y lo ponía de una forma tal que tú decías es una apología, porque efectivamente era una apología.
apología a la pedofilia. Entonces, y ya en una charla TED. Entonces, imagínense cómo vamos avanzando en esto. Y quieren hacerlo algo general, quieren tomarse nuestro país. En este aspecto, pues, a eso avanza. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya. Usted afirma, le preguntan a él también, que el fin de la izquierda es atacar a la familia y que destruyéndola se consigue un estado total. ¿Por qué? Me dicen aquí. Ay, recto. Acá sí podría leerlo, en este caso una voz masculina, por favor. Luchín. Dime, Lucía. Luchín, lee esto, por favor. Uy, ¿me escuchan? La Sí, diapositiva. ¿Escuchan? Sí. Está apagado mi micrófono. Es efectivamente uno de los fines de la nueva izquierda, porque la familia es una institución que transmite tradición y la revolución cultural es, por definición, una revolución contra una tradición. Por eso es precisamente revolución. En la familia se socializan. Ay, no sé cómo cerrarlo. Un ratito. Ay, ¿cómo le saco esto, Luchín? Ya. Ahorita no podría Lele, ayudarte, tendría que ver tu máquina. Ya. Durante sus primeros años de nuevas generaciones, la escuela de Frankfurt, en sus estudios sobre la autoridad y familia, a mediados de los 30, ya preparaba perdón. sobre el freno que significaba la familia para una revolución izquierdista. Familias destrozadas son funcionales al desgarramiento de una tradición. El desgarramiento de una tradición es, por su parte, simplifica la ingeniería social. La simplificación de la ingeniería social consolida la revolución cultural. Y sin familia, finalmente, no tenemos nada que intermedie entre la sociedad y el Estado. Ujú. Hay simples átomos aislados, individuos desarraigados, fáciles de manipular y de absorber por un Estado total, algo contra lo que siempre advirtió un liberal como Tocqueville. Ok, bien. Bien. Esa es la realidad. La familia es el fin de todo esto. Entonces, con esta ideología y con el matrimonio homosexual y con el aborto, estamos atacando a la familia. ¿Y por qué atacan la familia? Pues porque así se puede dominar más fácilmente. Somos manipulables y estamos solos. Si no tenemos valores, si no tenemos algo a qué arraigarnos, si no tenemos nada por qué luchar, porque ni siquiera tengo un alma, por último, no tengo espíritu, entonces soy totalmente masa para que hagan lo que les dé la gana la gente que está en el poder en el Estado. Y es lo que está sucediendo. Hay muy poca conciencia de las personas en este punto, ¿no? De qué es lo que son, de cómo, de la situación, ¿no? De la situación que estamos viviendo y de lo que son. Hay mucho conflicto psicológico, hay mucha disociación, personas deprimidas, ansiosas y no tienen idea de por qué. Gente que se mete a meditar para conseguir paz porque no encuentran en ningún lado un sosiego, ¿no? Es lastimosamente una realidad terrible. Entonces, en la naturaleza humana, voy a de repente achicarlo para poder... Ah, no, igual no sé por qué salí así. Bien, en la naturaleza humana, la crisis de la identidad, en la naturaleza humana esta ideología genera una crisis de identidad. Nada es constante, el sentido de la vida se hace pasajero en esencia. Es decir, si es que yo no tengo si todo es lo que yo puedo construir, ¿no? En el día a día, no hay nada a lo que aferrarme, porque hoy día puedo sentir esto y mañana puedo sentir otra cosa. Y pasado puedo pensar muy distinto. Entonces ya no tengo nada que me sostenga, nada que valga la pena lo suficiente.
si ni siquiera mi concepto de familia es mi soporte, entonces no tengo ni familia a la cual aferrarme, ¿no? Entonces deja en un vacío existencial a la persona. Por eso es que se genera mucha ansiedad, mucha angustia, muchos ataques de pánico y las personas muchas veces no saben por qué. Si soy lo que sea, entonces no soy nada. Esa es la situación. Es como que se generara una identidad esquizofrénica. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando hablamos de una esquizofrenia, psicológicamente hablando, estamos hablando de una situación en la que el cerebro, los pensamientos de esa persona se disocian, se separan. Hay una parte de mí que está dentro de la lógica, que ve la realidad, que analiza las cosas con coherencia y que es funcional. Yo hago mis cosas, trabajo, tengo vínculos, tengo mi familia y voy normal. Esa parte de mí está acorde a la realidad, me permite estar unido, vinculado, relacionado, ¿no? Y hago mi vida, funciono. Sin embargo, si hay una esquizofrenia, significa que una parte de esos criterios, pensamientos, están como disociados, están como, de alguna manera, es como que hubiera otra persona dentro de mí que también me habla, pero ya no lo siento mío, ya no lo siento parte de mí. Y me habla o no me habla, pero lo siento, lo percibo, lo veo y alucino, ¿no? Esas cosas, esas situaciones, todo lo que proyecta esa otra parte de mí. A eso me refiero con identidad esquizofrénica, ¿no? Cuando se diagnostica, por ejemplo, esquizofrenia, hay una parte que es realista en la persona, pero hay una parte que ya no es realista y que muchas veces ve cosas que no hay, que no existen, o que ha disociado sus pensamientos, sintiendo dos voces o tres en su forma en su pensamiento, ¿no? Es diferente. Entonces, a eso me refiero. Si es que se da esta situación, la ideología de género lo que está llevando es a que nuestra identidad de género, de persona, de individuo, sea una identidad esquizofrénica que no tenga una coherencia, una unión total, que no esté totalmente integrado, porque yo puedo ser o no ser en cualquier momento. Y por tanto, no tengo ni a qué aferrarme. Genera psicológicamente mucho, mucho malestar, mucha angustia, el no poder estar, no saber ni siquiera quién soy y no darle paso ni siquiera a la luz de fuera, ¿no? De Dios. ¿Por qué? Porque de raíz te ponen pues que Dios no tiene nada que ver en esto, ¿no? Ahora, la Congregación para la Educación Católica. La Congregación para la Educación Católica ve todo lo que es la forma de educación desde lo que es el Vaticano, ¿no? A nivel de la organización eclesial. Entonces, el jefe el presidente de la Congregación de la Educación Católica, para la Educación Católica, se pronunció en el 2019, creo que ha sido, es con un documento, ¿no? de varias hojas donde habla sobre qué es lo que opina la Iglesia oficialmente frente a esta ideología que se está imponiendo en las escuelas ya a un nivel macro, ¿no? No solamente en algunos países, sino en todo el mundo. Entonces habla y explica, advierte sobre los peligros, ¿no? Obviamente en su momento ha sido puesto un revuelo y allí armaron todo el escándalo de que la iglesia, que es una retrógrada y no sé cuánto, que eso es, es de la época de la Inquisición. Siempre sacan esos términos porque son las palabras dragón con las que callan a la gente, ¿no? Entonces esa es la situación. Pero o sea, si quieren saber, si vamos a saber qué es lo que dice oficialmente la Iglesia Católica al respecto, este es un pronunciamiento claro. Más allá de las opiniones que algunos obispos y que nuestro propio Papa ha dado en entrevistas en algunos momentos, que no son oficiales, esto sí es oficial y este documento rechaza esta ideología y advierte de su peligro. Aquí, en Perú, como les mencionaba, pues hay varias cositas. Acá hay links que sería interesante que lo puedan leer ya en su tiempo
libre, pero por favor léanlo, porque es la situación actual de cómo se está dando en el Perú. Y estos del 2019, 2020, 2021. ¿Qué es lo que dice Minedo al respecto del 2020? Ahora, ¿qué dice en 2021? ¿En qué ha cambiado? ¿O qué cosas ha aumentado al respecto de esa ideología? ¿Qué dice en el 2019 sobre otras cosas? Ahora, también hay documentos que están también abiertamente en MINSA, en el Ministerio de Salud, sobre todos estos temas. Porque, como les mencionaba, lastimosamente, esto está, pues, ya está sostenido legalmente a través de políticas. Son políticas de gobierno. No son leyes, pero son normativas de gobierno que se ha dado desde los presidentes, que hemos tenido varios ahí seguiditos ahora, y todos han ido reforzando estas políticas que son políticas de género, con enfoque de género, para meter en todas las prácticas de todas las instituciones en el Estado so pena de multa. Eso ya está dado. Y la presión fuerte está en qué tanto están ampliando toda esta gama de conocimientos ideológicos en la parte educativa, ¿no? Que todavía hay cierta resistencia, pero en realidad ya está puesto, hay cosas que ver. Para aclarar, ¿existe machismo? Sí, lastimosamente, pero es producto de muchas cosas que tienen que ver con violencia, corrupción, pero no es solamente el machismo, hay en realidad un feminismo que es prácticamente el machismo, pero solo se ha cambiado de sexo, ¿no? El feminismo actual no es la respuesta. No negamos la violencia existente día a día contra la mujer, pero la violencia está generalizada, no es solo contra la mujer, y no es porque seamos mujeres. El género es un constructo social, pero se construye sobre un sustrato biológico, genético, que es natural, ¿no? ¿Existe maltrato a las minorías? Sí, porque no se reconoce la dignidad humana, y eso es porque no se está viendo nada de lo que es la fe en este aspecto, que es lo que en realidad nos brinda toda la magnitud de la dignidad humana, ¿no? ¿Esto tiene que cambiar? Sí, pero el camino que ellos proponen es el que más nos está trastornando. Bien, hermanos, me he tomado 12 minutos de más, disculparán el caso, pero las fuentes igual se les va a dar, ¿ya? Marisita, disculpa que por correr ya no te pude pedir que leas. Lo siento. Muchas gracias, Lucía. Gracias por el tiempo que has dedicado a la preparación de este tema y podernos compartir. Bueno, queda como tarea nuestra el seguir investigando al respecto a este tema de la ideología de género, porque pues tiene grandes consecuencias, ¿no? Que aunque pareciera que o pensáramos que nunca va a llegar, que acá no, que es como vamos a hacer eso, si acá es un país católico muy religioso, si no levantamos nuestra voz, si no enseñamos a la gente, esto puede pasar también aquí, ¿no? Y entonces tenemos que investigar más a fondo, cada vez adentrarnos, comprenderlo mucho mejor para también saberlo explicar. Vamos a dejar el chat abierto del grupo para que dejen por ahí sus preguntas, y vamos a dejar también el video de este tema en la PPTs, y ya por la noche estaremos otra vez cerrando ese grupo. Aprovechen en estas horitas para poder dejar sus preguntas si las tuvieran. Y bueno, muy buenas tardes con todos, hermanitos, y ya nos estamos viendo el siguiente domingo. A los que nos falta ir a misa, pues alistémonos para ir y disfrutemos de la presencia del Señor, que pues ya podemos disponer y poder comulgar, ¿no? Muy bien, hermanitos, muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno. Bye, bye. Bendiciones. Bye. Adiós. Adiós.